Cámaras de seguridad captaron el momento de un fuerte accidente en Huehuetenango que afortunadamente no dejó víctimas. De acuerdo con una publicación de Región Más Noticias, el hecho ocurrió en la colonia La Joya, zona 4 de Huehuetenango, donde una camioneta pierde el control. 2 personas que caminaban por el lugar fueron las primeras que se salvaron de ser atropelladas. Después el vehículo choca contra un sedán, rebota y choca contra la parte trasera de otro vehículo más y vuelve a colisionar por la inercia contra el primer carro. En la grabación se ve cómo el acompañante del piloto se baja. De acuerdo con la publicación, solo se reportaron daños materiales, aunque en el lugar fueron atendidas varias personas con crisis nerviosa. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por sintonizar a esta hora la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Estamos listos, tenemos ya toda la información que necesita conocer a esta hora, iniciando la semana. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Con tasas de interés desde 1.75% mensuales. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presenta. Con 7.3 millones de dosis por vencer, viceministro de Salud asegura que vacunas contra el COVID-19 pueden seguirse utilizando 9 meses después de la fecha de caducidad. Con la llegada de la variante Omicron a Guatemala, más de 6 millones de personas podrían estar en riesgo de contagio. Se espera que en febrero se registre uno de los repuntes más altos. Ministerios de Salud y Educación publican acuerdos en donde se dan a conocer nuevos cambios para el regreso a clases con base al semáforo epidemiológico. Ministro de Finanzas es citado en el Congreso y esta noche conoceremos cuánto del presupuesto fue utilizado para funcionamiento y cuánto se gastó en pago de planillas. Y a 4 días del segundo informe de gobierno de Alejandro Yamatei haremos una evaluación de su gestión y la de sus funcionarios. Hoy iniciaremos con la cuentadancia. Daniel Ortega asume 4º mandato consecutivo en Nicaragua en medio de sanciones y presiones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Visita multimoney.com. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presentó. Con el vencimiento de más de 7 millones de vacunas en los próximos 3 meses, el Ministerio de Salud, sin presentar documentación que sustente, asegura que se puede usar la dosis por otros 9 meses, una fecha pasada de caducidad. Actualmente el Ministerio de Salud ha informado sobre el vencimiento de 1.800 dosis de las vacunas contra el COVID-19. A ello se suma que otros 7.3 millones de vacunas vencerán en los próximos meses, de las cuales 1.1 millones son de Sputnik V y caducan en febrero. Ante ello, Guatevisión y Prensa Libre cuestiona a los funcionarios sobre qué ocurrirá con las vacunas vencidas. El viceministro de Atención Primaria, Edwin Montúfar, indicó que tanto los fabricantes como la Organización Mundial de la Salud señalan que estas duran 9 meses después de la fecha de vencimiento, aunque su fecha de vida útil marque que es de solo 3 meses, por lo que se podrían seguir usando. Es importante recalcar que el principio activo de las vacunas se ha incrementado de 3 a 6 y 9 meses en la actualidad. Las notas técnicas que se reciben en el Ministerio de Salud, tanto del fabricante como de la Organización Mundial de la Salud, nos muestran que el principio activo de los biológicos hoy dura 9 meses. ¿Quiere decir eso, viceministro, que podrían seguir usando vacunas en la población? ¿No se descartaría su uso? Por eso lo estamos trabajando con el comité, porque sí se puede utilizar. De acuerdo a los productores, sí se puede continuar utilizando este biológico.
Una de las estrategias usadas por el Ministerio de Salud ha sido reducir el tiempo para la aplicación de las dosis de refuerzo de 6 a 3 meses, aunque la recomendación de los CDC señala que deben ser 5. Sin embargo, la cartera busca utilizar las dosis antes de su vencimiento, aunque como lo señaló Montúfar, estas podrían seguirse usando. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. Ante la llegada de la variante Omicron a Guatemala, los casos se han triplicado. El Ministerio de Salud contabilizaba del 10 al 23 de diciembre 3.185 casos positivos de COVID-19. Sin embargo, del 24 de diciembre al 6 de enero se detectaron 10.584 casos positivos y para febrero se prevé uno de los picos más altos en el país, pues de cada 10 casos, 6 son de la variante Omicron. Guatemala sigue ocupando el primer lugar de toda la región con más casos y muertes durante la pandemia. Según las autoridades de salud, lo que más preocupa es que ahora el 53% de la población está en riesgo de contagiarse y requerir hospitalización. Esto debido a que hay 15 municipios con el menor porcentaje de vacunación. La población con mayor riesgo también se clasifican en todas aquellas personas que actualmente no cuentan ni con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. De acuerdo al tablero COVID, el 53% de la población, que significa más de 6 millones de personas, están en alto riesgo al poderse contagiar con la enfermedad y presentar cuadros graves y que vayan a requerir hospitalización. De ese porcentaje, hay al menos 15 municipios que no cumplen ni con el 20% de la cobertura de vacunación con la primera dosis, entre ellos el municipio de Concepción Sololá, que no llega ni al 5% de la cobertura de vacunación. Bueno, y Salud advierte que el comportamiento de la pandemia en Guatemala podría empeorar por la presencia precisamente de la variante Omicron, derivado de que las personas no vacunadas tienen 13 veces más posibilidades de morir por esta variante y proyecta pico de casos en febrero. Omicron es una variante de preocupación para el gobierno porque causa estragos en los sistemas de salud. Además, tiene gran capacidad de transmisión. A ello se suma que los síntomas de esta variante son diferentes a las otras, como por ejemplo, con Omicron no se pierde el olfato o gusto. Hay varios signos que vamos a observar, como por ejemplo fatiga, congestión nasal o secreción nasal, eso es bien importante, dolor de cabeza, y otro signo que se ha observado, síntoma, es el dolor de garganta. De hecho, mucha gente reporta voz ronca o cambio de voz cuando ha estado infectada con esta variante. Además, advierten que puede causar enfermedad severa y muerte en pacientes que no están vacunados. Del 27 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022 han recibido 282 muestras de distintos laboratorios y el resultado es que el 94.5% es altamente sospechosa a Omicron. Sin embargo, para tener confirmado se debe realizar una secuenciación, algo que se da en Panamá o Costa Rica. Ahora se ha visto un repunte considerable en el número de casos positivos y pudiera esperarse que el número de contagios se triplique cada 3 días. Por esto es que para nosotros es una enfermedad, y lo decía el licenciado Conde, de mucha preocupación, porque la información que popularmente se está transmitiendo es que es como una gripe. Y recordarle al pueblo que no es una gripe, es COVID-19 con una variante diferente mucho más contaminante. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. Bueno, de acuerdo con la Universidad de Washington, con la presencia de la variante Omicron en el país, se espera un importante aumento del número de casos a partir de esta semana y con un posible pico en febrero, como le hemos dicho ya, superando los 60,000 casos. Esto implica para toda la población aumentar y retomar las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos, ya que según el Ministerio de Salud, si estos siguen en aumento, se podrían tomar medidas restrictivas. Efectivamente, estamos en comunicación permanente con el señor presidente, quien está monitoreando la situación. Efectivamente, hemos hablado con el señor presidente de que si esta tendencia sigue,
tendríamos que tomar medidas de restricción, no se han definido, pero ya hoy el equipo de gestión de riesgo y epidemiología están evaluando los distintos escenarios con el objeto de determinar, en base al comportamiento de la pandemia, qué acciones deberíamos de tomar. Bueno, y las clases híbridas en el Sistema Nacional de Educación de Guatemala volvieron a cambiar luego de que el Ministerio de Salud publicó un nuevo acuerdo con modificaciones para los centros educativos del Sistema Educativo Nacional. En los municipios que estén en alerta roja, la educación será 100% virtual, mientras que en naranja y amarilla podrá ser híbrida. En verde podrán ser presenciales en su totalidad. Según Salud, existió la necesidad de readecuar dicha normativa a la situación actual del país, tomando en consideración que a partir de la publicación quincenal del semáforo del sistema epidemiológico del 16 de septiembre de 2021, se había observado una disminución sostenida en los criterios del número de casos positivos de coronavirus, así como en el porcentaje de positividad con relación al número de pruebas diarias y el número de municipios en alerta sanitaria roja y naranja, que ahora ha cambiado. En alerta naranja, la modalidad híbrida o dual, que es el aprendizaje desde casa y presencial, se realizará con aforos de aulas limitadas a grupos de 4 metros cuadrados por persona y garantizando la división en burbujas de 10 personas, recreos y educación física, al aire libre con aforos de 4 metros por persona y manteniendo la burbuja del aula, actividades cívico-culturales limitadas a cada grupo de clase y manteniendo también las burbujas, alimentación en el aula o en zonas exteriores será al aire libre, manteniendo el aforo y la cantidad de las burbujas. En el transporte escolar, la ocupación será del 50% y deberá estar autorizado por la municipalidad y el Ministerio de Salud. En alerta amarilla, la modalidad híbrida o dual se realizará con aforos limitados y grupos de 2.5 metros por persona, garantizando las divisiones en burbujas. Acá ya se sube a 15 estudiantes. Los recreos, alimentación y educación física al aire libre también será con el aforo de 2.5 metros cuadrados por persona, manteniendo las burbujas. El transporte escolar tendrá una ocupación del 75%, mientras que en verde ya los niños regresan 100% a clases presenciales y actividades escolares, al igual que el transporte escolar. Estos cambios se dan en medio del poco avance de la vacunación en niños de 12 a 17 años, donde solo se ha llegado al 35% del grupo objetivo, mientras que Salud aún no conoce cuándo podría comenzar la vacunación de niños entre 5 y 11 años, pues aún señalan estar en negociaciones para la compra de las vacunas. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Cuando volvemos, algunos opositores señalan que el discurso del presidente Alejandro Yamatei durante la cadena nacional fue confrontativo, mientras que otros consideran que se vio presionado a hablar. De esto tenemos más información al volver. Ahora hablamos de salud. Un nuevo estudio reveló que la dirección en la que se dispersan las gotas de saliva al toser es clave para propiciar o disminuir los contagios. ¿Cuál es la razón? Lo conocemos en nuestra cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Desde el brote de COVID-19, las gotas de líquido expulsadas del tracto respiratorio han atraído mucha atención porque la dispersión del virus infeccioso en las gotas generadas al hablar, toser y estornudar es una de las principales vías de transmisión del virus. Tienen una amplia gama de tamaños desde menos de 1 micrómetro hasta 1000 micrómetros como resultado de la atomización y evaporación. El movimiento de las gotas está determinado por sus diámetros y velocidades iniciales, el flujo de aire para la tos y el flujo de aire ambiental. Las gotas grandes se depositan principalmente hacia abajo, mientras que las gotas pequeñas pueden seguir el movimiento del flujo de aire durante más de 15 minutos. Es decir, que el aspecto que más sorprendió a los científicos fue que las partículas más altas que la cabeza pueden viajar a una distancia mucho más larga que las partículas más bajas que la cabeza debido a la inducción del flujo de Stella. Los resultados del estudio llevado a cabo por especialistas del Laboratorio de Mecánica No Lineal de la Academia de Ciencias de China y la Escuela de Ciencias de la Ingeniería sugieren que debemos toser con la cabeza hacia el suelo para
para asegurarnos de que la mayoría de las gotas entren en la región de Estela. Cabe resaltar que las personas sanas pueden infectarse al inhalar gotitas del virus en el aire, incluso con una exposición breve. Por lo tanto, es fundamental comprender la transmisión de gotas en diferentes condiciones de flujo típicas en la vida real para modelar y controlar las epidemias, así como para toser de la forma adecuada para minimizar los contagios de COVID-19. Así que recuerde toser hacia abajo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Tenemos más información. Este lunes, la Hermandad de Jesús Nazareno de la Salvación y el párroco director dieron a conocer que no se realizarán los cortejos anuales del primer domingo de Cuaresma el próximo 6 de marzo del 2022, debido al repunte de casos de coronavirus en el país. Sin embargo, la Hermandad anunció otras actividades para celebrar el inicio de la Cuaresma. El ANDA de Jesús Nazareno de la Salvación da inicio a las actividades de Cuaresma en Antigua Guatemala, la cual ha ganado notoriedad debido a que proviene de la aldea de Santa Catalina Bobadilla y porque es llevada en hombro por decenas de cucuruchos durante un recorrido de más de 12 horas. Pasamos a otro tema. El presidente Alejandro Yamatei emitió un mensaje a la nación tras los incidentes en Nahualá y ofreció recompensas para la ubicación de los presuntos responsables de actos violentos en el lugar. Además, señaló que reforzará la seguridad en el lugar. Vea en la siguiente nota qué opinan diputados y analistas sobre el mensaje. Este lamentable hecho que vivimos el 7 de enero no quedará en la impunidad. Pero los orígenes del conflicto, que datan de 1863, seguirán siendo atendidos. Este era un fragmento del mensaje presidencial que brindó el mandatario Alejandro Yamatei en horas de la noche para referirse a la situación de Nahualá. Sin embargo, ¿qué opinan diputados y analistas acerca del mensaje del mandatario? A criterio de diputados del denominado Frente Parlamentario de Oposición, el mensaje del mandatario fue agresivo y cuestionaron la falta de involucramiento del Estado en el conflicto que se ha vivido en Nahualá. Las declaraciones irresponsables, agresivas y abusivas ayer emitidas por el presidente de la República, lo único que demuestran es la poca capacidad en lo que está ocurriendo en Nahualá e Ixtahuacán. En su mensaje, el mandatario también ofreció recompensas a quien facilite información para ubicar a los presuntos responsables de actos violentos en aquel lugar y enfatizó en los supuestos acuerdos que se han alcanzado. Contrario a lo que opinan los diputados, Francisco Quesada del CIEN señaló que el mensaje del mandatario no fue confrontativo. No lo veo confrontativo, lo vi bastante objetivo. Era ya información de que todos manejábamos, solo fue reiterativa, solo que subiéndolo a su escala. Él no lo vi confrontativo. Mientras tanto, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, aseguró que el conflicto ha sembrado odio en algunas personas que ahora son criminales, pero según él no representan al resto de la población. Un conflicto que originario por tierras hace más de 150 años, que lamentablemente ha ido evolucionando, pero sobre todo ha ido sembrando ese odio y ese rencor en algunos pobladores que ya, lejos de eso, hoy se han convertido en criminales. Han perdido el respeto a la vida, han perdido el respeto a la autoridad. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, a criterio de diputados del denominado Frente Parlamentario de Oposición, el mensaje del mandatario fue agresivo y cuestionaron la falta de involucramiento del Estado en el conflicto que se vive en Nahualá. Los gastos de funcionamiento en el 2021 ascendieron a más de 62.700 millones de quetzales, igual a un 67.4% de los recursos de los que dispuso el gobierno central. Esto significa que para inversión se destinaron únicamente unos 15.000 millones de quetzales, igual a un 17%. Los gastos de funcionamiento en su mayoría están conformados por pagos para salarios del personal, pero ¿cuánto erogó el Estado para cada renglón? Solo para el personal 029, en el que se integran asesores y otro tipo de empleados públicos temporales, se utilizaron unos 1.473.7 millones de quetzales. Las autoridades reconocen la falta de control que ha existido históricamente en este renglón presupuestario de servicios profesionales. Claramente sabemos que el 029 es un renglón que ha ocasionado inconformidad justificadamente las últimas décadas, por así decirlo,
ya que son renglones que son servicios profesionales, servicios técnicos donde hay poco control y claramente lo que se busca es optimizar ese renglón. Para el personal permanente 011 se erogaron 8.103.4 millones de quetzales, 309 millones para los 022 y 611.2 millones para el renglón 189, que es para estudios, pero actualmente se emplea para pago de salarios. Además, según las estimaciones, el gobierno finalizó con cuentas por 21.886 millones de quetzales. Sin embargo, según las autoridades, solo 12.000 millones pueden ser utilizados actualmente. Lo que se llama cajibancos, que son los fondos ejecutables, son 12.000 millones de quetzales, que es lo que hemos venido comunicando ya las últimas semanas, pero si nosotros vemos todo lo que incorpora la cuenta de recursos que tiene el Estado, suman 21.000 millones. Ahí es donde hemos explicado también que 7.000 millones, por ejemplo, son fondos que ya tienen destino específico, que no los podemos usar en lo que nosotros queramos. El gobierno central finalizó con una ejecución de 86.49% de los 107.000 millones de quetzales del presupuesto. Sin embargo, las autoridades aducen que esto se debe a que el presupuesto tuvo fuentes no ejecutables debido a que se programó el mismo techo del año anterior, donde habían préstamos. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y así el tema sobre el presupuesto del 2021. Pero vamos a continuar, hay más. En 4 días el presidente Alan Rodríguez dejará el cargo al frente de la Junta Directiva y ha aprovechado para participar en actos públicos e inaugurar algunos espacios en el Legislativo. Sin darse datos exactos de lo erogado, se entregaron 3 vehículos para la Guardia Parlamentaria, los cuales, según Rodríguez, solo fueron restaurados. Asimismo, Rodríguez inauguró el espacio del denominado Centro de Gestión Administrativa, que controlará la información y documentos que ingresen y salgan del Congreso. El año pasado hubo críticas hacia esta oficina, ya que se aseguró que se pretendía instalar para crear nuevas plazas. Sin embargo, según el legislativo, solo se hizo una redistribución de personal. Y a 4 días del segundo informe de gobierno de Alejandro Yamatei, haremos una evaluación de su gestión y la de sus funcionarios. Hoy iniciaremos con la cuentadancia. Continuamos con más. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien llamó para hablar sobre la lucha contra la corrupción y sobre cómo desbaratar las redes de traficantes de personas que operan desde territorio nacional. Según la Embajada de los Estados Unidos, Harris reafirmó el compromiso de su país en trabajar una amplia agenda que incluye las causas de la migración, el tráfico de personas, el desarrollo económico y la lucha contra la corrupción. Además, hablaron sobre cooperación bilateral e insistió en la importancia de responsabilizar a los actores corruptos, a su vez que destacó que la corrupción erosiona la confianza pública y socava la gobernanza efectiva y razonable. Bueno, mire, esta semana el presidente Alejandro Yamatei cumple 2 años de gobierno y presenta su informe de labores. Por eso, desde Prensa Libre y Guatevisión se hizo una evaluación y se sometió a examen a los funcionarios de la cúpula del Ejecutivo. Hoy iniciamos con el reportaje especial. Guatemaltecos y guatemaltecas, en este gobierno todos van a ser escuchados. Este es un presidente de todos y para todos. Con esa promesa, Alejandro Yamatei inauguró su gobierno en Guatemala. Suena bonito, ¿no? Aquel 14 de enero, el presidente Yamatei definió una serie de metas que nos llevarían al progreso. Combatir la desnutrición, fortalecer la educación y reducir la violencia eran algunas. Pero sus planes se toparon con esto. Es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Y luego se toparon con otras cosas más. Por el desorden de vacunación que ha existido, hay más de 10.000 personas que podrían haberse inmunizado. La fiscal general María Consuelo Porras informó que Juan Francisco Sandoval fue removido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Dinero de soborno dentro de una alfombra enrollada. Eso fue lo que el presidente Alejandro Yamatei supuestamente recibió en su propia casa a cambio de una concesión portuaria. Esta semana cumplimos 2 años de la administración de Yamatei.
Por eso, para determinar dónde estamos parados, Prensa Libre y Guatevisión decidimos someter al Poder Ejecutivo a un examen. Un paréntesis. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo nos referimos a 16 entidades, la Presidencia, la Vicepresidencia y los 14 ministerios. ¿Y cómo los evaluamos? Pues acudimos a 3 tanques de pensamiento: el Centro de Investigación para el Desarrollo Regional de la Universidad del Istmo, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala y el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Originalmente también incluimos a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, que envió sus respuestas, pero que finalmente declinó a ser parte de la ponderación final. Pero volvamos a lo que tenemos. ¿Cómo fue el examen? Definimos 4 criterios para evaluar a las 16 instituciones: cuentadancia, gerencia de cartera, gestión de pandemia y calidad de gasto. Para cada uno de estos parámetros, cada tanque de pensamiento otorgó una calificación entre 0 y 25 puntos. De esa manera, cada entidad con los 4 criterios podía sumar hasta 100 puntos. Luego hicimos un promedio de las notas que otorgaron los 3 centros de pensamiento, para que así cada entidad pública tuviera una sola nota en una escala de 100. ¿Quién ganó el examen? ¿Quién reprobó? ¿Quién pasó raspado? Eso es lo que vamos a analizar criterio por criterio durante toda esta semana, hasta el viernes 14 de enero. Pero ¿cuáles fueron las calificaciones de los ministros en el primer día de nuestra serie de gobierno examen, que durará hasta este viernes, como ya lo hemos escuchado, viernes 14? Le presentamos los resultados del primer criterio de evaluación. El periodista Carlos Kessler nos cuenta los detalles. Antes les había contado que desde Prensa Libre y Guatevisión decidimos evaluar estos 2 años de Yamatei bajo 4 criterios. El primero y el que nos toca presentar ahora es el de la cuentadancia. Pero antes de empezar, ¿qué es la cuentadancia? Nosotros lo definimos como la capacidad que tiene la cartera de responder por lo que ha hecho con sus recursos. Más específicamente, la habilidad de presentar informes en donde rinda cuentas a tiempo y de forma completa. Que sean transparentes, en otras palabras. Si se entienden, ¿no? Según los tanques, el mejor cuentadante es el Ministerio de Economía, que obtuvo 77 puntos sobre 100. Le siguió muy de cerca el Ministerio de Finanzas, con 76. Y en tercer lugar hubo un empate entre las carteras de Ambiente y de Trabajo, ambas con 73 puntos sobre 100. Después, los lugares de en medio fueron tomados por estos ministerios, todos entre 72 y 52 puntos. Ahora, vamos al otro lado del polo. Los peores evaluados. El Ministerio de Salud obtuvo 43 puntos sobre 100. En penúltimo lugar estuvo la cartera de Desarrollo Social, que sacó 42. Pero ojo aquí, Fundesa se abstuvo de evaluar a este ministerio, por lo que solo tomamos en cuenta las ponderaciones del Sindere y el IPNUSAC. Y por último, el menos transparente según los tanques es el Ministerio de Comunicaciones, con 40 puntos sobre 100. Bueno, ahí tiene usted entonces esta serie que le vamos a estar presentando hasta el próximo viernes. Bueno, y precisamente sobre esas calificaciones, nuestro reportero Carlos Kessler conversó con el canciller Pedro Brolo, que en estos 2 años estuvo en el ojo del público por diversos temas, desde la compra de las vacunas Sputnik V hasta algunos escándalos consulares. Aquí tenemos la entrevista. Gracias, canciller Pedro Brolo, por habernos abierto las puertas de aquí de su ministerio y estar en las cámaras de Noticiero Guatevisión para nuestra cobertura del gobierno a examen. Usted, estoy seguro que ya revisó su calificación en el ranking que hicimos de los 14 ministerios desde Prensa Libre y Guatevisión. El suyo está en el 5º lugar con 66 puntos sobre 100. ¿A qué le atribuye usted esa calificación? ¿Por qué no más puntaje? Bueno, a nosotros nos hubiera gustado poderles brindar más información de los alcances que hemos hecho, tanto en materia migratoria a través del fortalecimiento de la red consular, como también a través de la red de consejeros comerciales, donde hemos contribuido muchísimo al desarrollo económico del país y los datos lo demuestran. En ese sentido, obviamente consideramos de que hay ciertas imprecisiones ahí y que se hubiese podido valorar más el tema de la transformación que hemos venido llevando y de todos los avances muy positivos hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no solamente es eso, sino que a través de lo que la diplomacia ha contribuido para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos.
Y la crítica que le restó los puntos en nuestro examen fue que el ministerio durante estos 2 años se ha concentrado en cuestiones administrativas, emisión de pasaportes u otros documentos de identificación para los migrantes, y no tanto a la atención y asistencia directa hacia ellos en el terreno. ¿Usted qué les responde a esos críticos? En cuanto al área de terreno, esto lamentablemente por el tema de la pandemia, recordemos que en el 2020 sufrimos cierres y en Estados Unidos tuvimos que cerrar los consulados, no solamente Guatemala, todos los países que están acreditados ante el gobierno de los Estados Unidos tuvimos que cerrar nuestros consulados y minimizar después el servicio consular por el tema de los casos del COVID-19. Entonces, estamos empezando de nuevo una reactivación de poder atender, pero obviamente las limitantes de la atención persona a persona, pues sí, nos hacen que no podamos hacerlo de la manera óptima que quisiéramos. Y además de ese impacto de la pandemia, que indudablemente no solo de los consulados, sino de todo tipo de servicios, hizo que se redujeran y que fuera más complicado, los consulados también se vieron implicados en escándalos, señalamientos de corrupción. Y citemos el caso del de Los Ángeles, que antes era liderado por el ahora excónsul de Paniagua. Él fue señalado de desviar donaciones para los damnificados de Tayota, de realizar cobros para las citas o cobros para las pruebas de COVID, algo que no debería suceder. Estos señalamientos surgieron en mayo de 2021 y él fue retirado de su cargo hasta septiembre de manera oficial. La duda es por qué tardó tanto esa investigación por parte del ministerio. Bueno, primero aclarar que no son todos los consulados los que están o tienen algún caso como este. Nos enfocamos específicamente en el tema del consulado de Los Ángeles, donde tuvimos un problema porque el cónsul tuvo problemas en ese entonces, el cónsul Tecandit Paniagua tuvo el problema logístico de no enviar la donación a tiempo y nosotros nos percatamos de que él, para que no se vencieran esas donaciones, lo que hizo fue entregar donaciones en otros centros donde estaba ayudando principalmente a menores de edad, pero no se cumplieron con todos los procesos administrativos correspondientes. Esto quiere decir que nosotros iniciamos una evaluación y enviamos varias auditorías in situ a Los Ángeles para saber qué es lo que estaba pasando y si realmente las críticas que estábamos viendo a través de los medios de comunicación eran tal cual. Esto relacionado con las donaciones de Tayota, aparte fueron los problemas del cobro de citas y cobro de pruebas, algo que los migrantes señalaban que era totalmente inaudito. Pero siempre hablando de migrantes, viajamos hacia el Ceibo, a Guatemala, la frontera entre Petén y México. Pasó alrededor de un mes en que estos migrantes, incluyendo guatemaltecos y otros de Centroamérica, fueron dejados varados ahí por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores tardó ese periodo, 30 días casi aproximadamente, para coordinar que ya no fueran dejados ahí? Nosotros inmediatamente tomamos contacto y personalmente tomé contacto con el canciller Marcelo Ebrard de México para poder ir resolviendo la situación y que primero se atendieran a estas personas de una manera humanitaria bajo estándares de derechos humanos. Se incorporó a las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM y UNICEF para que nos acompañaran en el proceso y se establecieron los mecanismos para el abordaje logístico que permitiera hacerlo de una manera ordenada. Y eso es lo que tomó un poco más de tiempo, pero todo ese momento nosotros le dimos todo el acompañamiento dentro de las funciones y el marco de las competencias que tenemos como Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros desde Noticiero Guatevisión y Prensa Libre estuvimos ahí en varias ocasiones en el Ceibo, estuvimos en la Casa del Migrante que fue habilitada ahí y lo que los migrantes decían es que no había presencia del Estado, era nula, pero usted dice que se actuó de manera inmediata. ¿Por qué cree que existió esa discrepancia entre migrantes y ustedes? Bueno, está pues registrado la acción que tomó en este caso las entidades del Estado de gobierno que actúan en territorio guatemalteco. Recordemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores actúa de manera exterior después de las fronteras. Obviamente no estábamos preparados en ese momento como instituciones para poder hacer esa recepción, ya que nos vimos sorprendidos que dejaran en esas condiciones y a deshoras además a los guatemaltecos y otros migrantes hermanos centroamericanos que estaban ahí. Y además de los migrantes, la Cancillería también estuvo en el ojo público en 2021 por la compra de las vacunas para Guatemala, para las personas que están en nuestro país. Usted desempeñó un papel importante específicamente en la compra de las Sputnik de Rusia. Señalaba ya fuera de cámara que
en junio tuvo este viaje a ese país de Europa para agilizar la compra. ¿Por qué usted fue a Rusia sin haber leído el contrato que ha sido tan criticado? Te agradezco muchísimo que hagas esa pregunta porque sigue habiendo todavía alguna duda en cuanto a cuál es el espacio de gestión que cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese tema. Sí. Nosotros no contamos con ningún rubro presupuestario para la compra de vacunas o insumos médicos porque no es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que sí es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores es velar por los intereses de Guatemala y en este caso de un contrato que había firmado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el Fondo Ruso de Inversión Directa para nosotros hacer cumplir y valer el contrato y poder exigir que se cumplieran las condiciones para recibir el suministro de vacunas que eran necesarias para nuestra población en ese momento. Apoyar en la agilidad de la venida de las vacunas. Sí, aprovechar y utilizar los canales diplomáticos que nosotros tenemos la facultad y todo en base al estricto cumplimiento de la ley para que eso se diera. Entonces, ¿cómo se puede agilizar esa venida sin haber conocido el contrato, por ejemplo? ¿Por qué emprender un viaje con ese nivel de... Porque nosotros no fuimos a negociar el contrato. No fuimos a negociar unas cláusulas. Nosotros fuimos a pedir a través de los canales diplomáticos y aprovechando una invitación que me hizo el canciller Sergei Lavrov, una invitación oficial de gobierno de Cancillería a Cancillería, aprovechamos esa visita, esa invitación que nos hizo para poder ir a exigir el cumplimiento. ¿Medio año después usted diría que tuvo éxito su viaje? Yo diría que sí. Y las vacunas vinieron igual con entregas tardías. Pero vinieron y se dio el cumplimiento. Por lo menos eso, yo creo que el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores hicimos todo lo que estuvo dentro de nuestras capacidades y nuestras manos para poder hacer que pudiéramos conseguir vacunas para los guatemaltecos. De hecho, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se gestionaron más de 10.300.000 vacunas en calidad de donación. Estados Unidos son 8.5 millones de vacunas. Justamente quería que habláramos de Estados Unidos, que ya lo menciona, ha donado una cantidad enorme de vacunas que probablemente sin ellas el plan no habría podido funcionar y avanzar. Este año 2021 que acaba de terminar fue caracterizado por algunos roces entre Guatemala y Estados Unidos y usted, pues como ministro de Relaciones Exteriores, estoy seguro que lo ha visto de primera mano luego de la remoción del exfiscal ahora Juan Francisco Sandoval de la FESI, la publicación de la lista Engel. Muchos analistas consideran que este nuevo año es una oportunidad para mejorar esa relación bilateral. ¿Usted qué considera que se puede hacer para mejorar esa relación, valga la redundancia? La lucha contra el narcotráfico ha sido muy eficiente, se han dado buenos resultados, el número de extradiciones ha incrementado, pero también en tema migratorio, que esa es otra mesa, hemos establecido los mecanismos, digamos que ágiles, pero en cumplimiento en materia de los derechos humanos, para poder... No sea cuestiones como el CEIBO. Exactamente, así es, para poder ver qué son las cosas que han fallado y poder mejorarlo. De hecho, nos apoyaron al Instituto Guatemalteco Migratorio con la construcción y mejoras del centro de retornados en la Fuerza Aérea Guatemalteca en materia migratoria, en materia de seguridad. Le agrego yo uno, la lucha contra la corrupción, que eso le da mucha importancia a Estados Unidos. ¿Qué avances se pueden, cómo usted asegura que se va a luchar contra la corrupción desde este gobierno para que Estados Unidos tenga una mejor relación con Guatemala y viceversa? Bueno, de hecho se han dado muchos avances, que el mismo ministro de Finanzas está indicando que se han visto incrementos en la recaudación tributaria del año pasado y eso gracias también al esfuerzo que se ha hecho con apoyo del gobierno de los Estados Unidos para establecer arcos de control aduanero o principalmente para disminuir el contrabando y eso ha ayudado muchísimo a que este es un tema de corrupción también, el contrabando. Y por lo tanto, en la medida en que se disminuye el contrabando, incrementa la recaudación fiscal que ayuda también a mejorar los planes de inversión para Guatemala. Bueno, entonces con eso nos vamos a quedar, estaremos pendientes si así ocurre. Entonces, muchas gracias, canciller. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted.
instantes conoceremos la historia de perseverancia de un huehueteco que ejerció durante 17 años como payaso para poder cumplir su sueño de ser abogado. Ya volvemos. Mire lo que ya le adelantábamos en el corte comercial. Cuando recibe una llamada, generalmente escucha frases como: hablo con el licenciado Huesitos, hola, ¿es el abogado o el payaso? Se trata de Esdras Ezequiel Matías Vázquez, quien gracias a su profesión de payaso logró en 17 años graduarse de abogado y notario. Esta es su historia. Rentar vehículos para su empresa es una forma inteligente de hacer negocios. National Car Rental presenta. Esdras es conocido en Huehuetenango como el payasito Huesitos. Esta profesión durante 26 años ha sido el sustento económico para su familia y gracias a ella, luego de 17 años de estudio, no porque fuera mal estudiante, sino por dificultades económicas, logró graduarse de abogado y notario. Lágrimas, desconsuelo, sacrificio y un arduo trabajo sacando carcajadas en los niños y adultos lo han llevado al éxito, el cual asegura se lo debe a Dios y al apoyo de su familia, junto a su esposa Cristina González, la payasita Lagrimita, con quien procrearon 3 hijos, quienes ya heredan sus dotes artísticos. Yo no califico mi profesión como un trabajo, sino como un arte en el cual lo gozo, lo disfruto, me inspiro. Y sobre todo al ver que otras personas se acercan a uno y le dicen qué excelente estuvo su show, me desestresé por un poquito, con eso me doy por bien pagando. Luego de haberse graduado de abogado, cuenta que intentó dedicarse a esa profesión y alejarse de las payasadas, pero solo duró 2 meses y debió regresar al arte que le ha acompañado más de la mitad de su vida. Sentí como que se me hubiera cortado las alas, así de sencillo. Entonces dije, oh, no, esto lo tengo que continuar. Y me dicen, ya no sé cómo decirle, si decirle payaso Huesitos o licenciado Esdras. Y le digo yo, ¿cómo me conoció usted? Yo como Huesitos. Pues sígueme diciendo Huesitos, digo. Los payasitos Huesitos, Lagrimita y sus 3 hijos trabajan cada uno en el arte de hacer reír. El padre es abogado de lunes a viernes y su esposa le asiste. Ser sencillo, no olvidarse de Dios y luchar por alcanzar los sueños es el mensaje que envían a los guatemaltecos, pues no hay límites para alcanzar el éxito. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Para más información de nuestras flotillas de alquiler, comuníquese al WhatsApp 2217-2106. La noticia positiva fue presentada por National Car Rental. Tenemos noticias del mundo. Inicia en Chile la administración de la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 en medio de un rebrote de contagios debido a la variante Omicron. El país sudamericano comenzó este lunes a inmunizar a personas mayores de 12 años con enfermedades crónicas a partir del 7 de febrero. La vacunación con la 4ª dosis comenzará para todos los mayores de 55 años para luego inmunizar a las personas de menor edad. Chile es uno de los países con la tasa de vacunación contra el coronavirus más alta, con el 87,4% de la población mayor de 3 años con esquema completo. Bueno, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, juró este lunes su 5º mandato, 4º consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. El juramento lo realizó en una ceremonia oficial celebrada en la Plaza de la Revolución en Managua, en presencia de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y otros representantes internacionales. Ortega, que se encuentra en el poder desde enero del 2007, juró para estar en el cargo hasta el 2027. A la ceremonia de investidura también acudieron los expresidentes salvadoreños y nacionalizados nicaragüenses, Mario Funes y Salvador Sánchez Serén, así como el exmandatario guatemalteco, Vinicio Cerezo. Estados Unidos, en una acción coordinada con la Unión Europea, impuso sanciones a funcionarios nicaragüenses, incluido el ministro de Defensa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró en un comunicado que impuso sanciones a 6 funcionarios del país centroamericano por acusaciones de actos estatales de violencia
desinformación y ataques contra medios independientes. Por su parte, la Unión Europea impuso nuevas prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a los familiares de Ortega y Murillo. Y al volver en Misco, un joven confiesa a policía haber matado a su madre con un martillo. Señala que tenía problemas con su mamá por pasar jugando durante horas en internet. Ya volvemos. Hoy estamos ya de regreso y en este momento tenemos todos esos mensajes que nos han enviado a través del WhatsApp de Guate Reporta, también las fotografías, videos y demás, todo en el WhatsApp 4003-3859. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Aquí tenemos el reporte de Leonel Cruz, quien nos envió el video del accidente de tránsito que se registró este lunes en la calzada Atanasio Tzul. Se trata de un taxi con placas A477BCH que volcó sobre el asfalto. El percance afectó por varios minutos el paso vehicular. En la Atanasio, para los que vengan por este punto, tomen sus precauciones y desvíos para que no se vengan a quedar atrancados. Vaya, compañeros. Bueno, y ahora nos trasladamos a la cabecera de Quetzaltenango, donde nos compartieron información sobre el hurto de un celular que grabó una cámara de vigilancia instalado en un negocio ubicado en la zona 3 de Xela. El hecho delictivo se registró ayer a eso de las 13 horas con 24 minutos, según consta en esta grabación. En CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Bueno, y continuamos informando, un hombre muerto y una mujer herida. Ese es el saldo de un confuso ataque armado registrado en la esquina de la 14 calle y 9ª avenida de la zona 1 de la capital. El hombre fallecido, que responde al nombre de José Antonio Vázquez, de 34 años, fue atacado por hombres a bordo de una motocicleta. Al recibir los disparos, trató de descender del automotor, pero fue ultimado sobre la calle. Mientras tanto, una mujer identificada como Elba Pirir, de 38 años, fue trasladada hacia un centro asistencial debido a las balas perdidas que le alcanzaron cuando transitaba por el sector. Bueno, esta es información muy fuerte, pero hay que conocerla. Un joven asesinó a su madre en Misco y horas después acudió a la Policía Nacional Civil a confesar el crimen. La mujer fue agredida con un martillo y un cuchillo, según las primeras investigaciones. Una moña negra anuncia el luto en el vecindario de la 7ª Avenida y 3ª Calle Colonia El Tesoro, zona 2 de Misco. Ese distintivo de dolor está colocado en la puerta de la farmacia que atendía a diario Ana Judith Vélez, de 53 años, pero el viernes pasado fue la última vez que abrió su negocio. Por la noche fue asesinada. El atacante vivió con ella 2 décadas. Ella misma le enseñó a caminar. Ella misma le dio de comer. Ella misma lo llevó a la escuela. El agresor fue su hijo, Marcos Josué Vélez, de 20 años. El asesinato ocurrió el viernes pasado por la noche y Marcos Josué, luego de cometer el crimen, mantuvo el cadáver unas horas adentro del departamento en el que residía con su madre. A 200 metros de la farmacia funciona una subestación policial y a las 4:30 horas del sábado, Marcos Josué salió del apartamento y caminó a esa sede policial. Encontró a 2 agentes y les alertó del crimen que cometió. Ese día que ocurrió el crimen acá en este vecindario de la Colonia del Tesoro en zona 2 de Misco, el joven acudió a la policía y le confesó que había matado a su madre. Los investigadores policiales verificaron la escena del crimen y luego los peritos del Ministerio Público recogieron indicios. Uno de ellos fue un martillo con el que se cree que Marcos Josué le pegó en la cabeza a su mamá. Además, se presume que el joven usó un cuchillo y con ese accesorio la agredió en la parte frontal de la cabeza. El joven confesó a los policías que días antes planificaba matar a su madre y otra forma de hacerlo sería con medicamentos.
Marcos Josué le expuso a los policías que tenía discrepancias con su mamá debido a que constantemente le regañaba por mantenerse muchas horas jugando en internet. Otros inquilinos de la casa dijeron que no se percataron del crimen y que era habitual escuchar por las madrugadas que el joven se mantenía jugando en la computadora. El domingo, Marcos Josué, en el juzgado de Misco, fue ligado a proceso penal por parricidio y fue enviado a prisión preventiva. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, y siempre en temas de justicia, Anthony Alexander Hernández Canel, Jonathan Alexander Rivera Morales y Gabriel Smiler Vázquez Marroquín fueron enviados a juicio por la muerte de Hilary Arredondo, de 3 años, crimen que ocurrió en Tiquizatescuintla en enero del 2021. Los 3 indicados fueron enviados a debate por los delitos de plagio, secuestro, violación con agravación de la pena en circunstancias especiales de agravación y femicidio. La noche del 17 de enero del 2021, Hilary estaba durmiendo en la casa de su abuela, ya que junto a su mamá estaban de visita. Hernández, quien estaba ingiriendo licor cerca de ahí, fue contactado para que raptara a la niña a cambio de 300 quetzales. Una pieza fundamental de la sindicación fue una cámara de vigilancia del sector que permitió identificar a Hernández y delató a los cómplices. Bueno, y este lunes empezó el juicio en contra de César Montes y 8 personas más acusadas de la muerte de 3 soldados en el Estor en Izabal, esto en el 2019. César Macías, alias César Montes, y 8 personas más empezaron a enfrentar juicio este lunes en el Tribunal de Mayor Riesgo E por la muerte de 3 soldados en septiembre de 2019, hechos que ocurrieron en el caserío Semuy 2 en el Estor Izabal. Los soldados llegaron en esa ocasión a la comunidad de Semuy 2 y luego fueron retenidos por un grupo de pobladores. Los desarmaron y les dispararon. Según las investigaciones, los soldados llegaron cerca de plantaciones de amapola y esa habría sido la oposición de los atacantes. Montes, antes del comienzo del debate, envió una carta a los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo E y pidió imparcialidad en este juicio. César Montes es acusado de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Los otros acusados son Pedro Chup, Alberto Choc, Enrique Chuc, Silverio Cactul, Oliverio Coy, Angelina Coy, Rosa Ichishi y Oliva Muku Ich. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Durante el 2022, productos frescos, flores y otros productos agrícolas de exportación ganarán un importante terreno en la demanda internacional. Ya volvemos. A esta hora nos da mucho gusto recibir a Paula Osaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Gracias, María Luisa. Buenas noches. Hoy les quiero contar que durante el 2020 la DIACO cerró con 22.383 quejas recibidas, volumen que superó a las 9.179 del 2019. Pero al cierre del 2021 las denuncias bajaron a 12.338. De ese total, 11.373 se originaron en el departamento de Guatemala y 965 en la provincia. Según la DIACO, la disminución se debió a que no funcionó el call center 1544, restableciéndose en agosto del 2021, y por la conciencia que tomaron algunos de los sectores más denunciados durante el 2020. Sobre denuncias contra centros hospitalarios, indican que están vigentes al menos 30 de ellas que llegaron a otras instancias legales. Incluso 3 están en fase de investigación en el Ministerio Público. Mayra Soto, directora de la DIACO, dijo que a partir de esta semana se llamará a las empresas que tienen quejas más recurrentes para que implementen estrategias de mejor atención a sus clientes. De no haber cambios, analizarán acciones a través de quejas colectivas. Y en otros temas, le cuento que durante el 2022, productos frescos, flores y otros productos agrícolas de exportación ganarán un importante terreno en la demanda internacional. Durante el 2021, el sector agrícola ha logrado consolidarse como el primer sector exportador del país.
Y durante el 2022, la tendencia podría continuar, pues muchos productos locales tienen grandes oportunidades de exportación. El sector agrícola, pues hemos visto un incremento de precio y volumen demandado de nuestros clientes internacionales. Y lo estamos viendo en casi todos los productos del sector agrícola, desde los productos tradicionales y especialmente de los no tradicionales. Los sectores con mayor crecimiento que estamos viendo para el año 2022 tenemos a mango con un 18%, tenemos frutas que pues esto incluye un complejo de frutas desde berries, mangostán, rambután, mango, melón, sandía, etcétera, con un crecimiento de 11%, y albergue y vegetales con un crecimiento de 14%. Entonces estamos viendo con buenas perspectivas el año 2022, tanto para los productos no tradicionales como para los productos tradicionales, que están viendo un incremento de los precios a nivel internacional. Las frutas reflejaron durante el 2021 un monto de exportación de $307 millones, y adicional a los productos mencionados por Big Four, hay oportunidades para el aguacate y los plátanos. El destino principal es Estados Unidos con 63%. Entonces, con esa perspectiva que tenemos con Estados Unidos, pues miramos continuar con un crecimiento de ese mercado. Otros mercados interesantes para el sector agrícola, pues es Centroamérica y la Unión Europea. Con la idea de generar más negocios, este año se llevará a cabo el tan esperado AgriTrade, en el cual se espera generar negocios con países como Alemania y Canadá. Como parte del AgriTrade del año pasado se hicieron agroencuentros. Uno de ellos fue en Zacapa, donde se desarrollaron 158 citas de negocios con un monto estimado de 5.974.000 quetzales. Otro se hizo en Chimaltenango, donde se realizaron alrededor de 164 citas de negocios con un monto proyectado de 7,5 millones de quetzales. Y las empresas agroexportadoras sostuvieron 108 reuniones con organizaciones productoras. Con estos datos me despido, pero regreso mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches.